Hola, buenos días. Mi nombre es Sandro y trabajo en Brasil, en el SEASC, que es la empresa de gobierno de Santa Catarina, ¿sí? Y lo que quería contarles hoy es que esta charla es sobre la mejoría que los pueden conseguir, empezar y no se sientan incomodados, ¿sí? Cualquier oportunidad de mejora viene cuando estamos incomodados. Am, lo que queria les contar é que em nossa empresa perdíamos acerca de 10% do tempo fazendo coisas que poderiam ser automatizadas. E 10% a princípio parece muito pouco, pero se juntamos las otras cuestiones que están por trás de esto, que es la pérdida de productividad, la desmotivación de las personas, eh, la pierde es muy más que financiera, ¿sí? Bueno, lo quería empezar con una pequeña frase y quería les preguntar si lo saben quién dice eso. Usted no puede imponer la productividad. Usted debe proporcionar las herramientas para permitir que la gente se convierta en su mejor. ¿Alguien sabe? ¿No? Steve Jobs, sí. Y un poco de verdad, sí, no podemos forzar a las personas que acerca de la productividad, tenemos que fornecer las herramientas para que las puedan hacer las sus tareas. Bueno, hay también dos ideogramas japoneses que trago acá. ¿Y alguien conoces lo que quieren decir? Sí, sí, muy bien. Eh, Kai y Sen, en japonés, traduciendo para el español, algo como el cambio para mejor, ¿sí? Y si tomamos el sentido completo, es lo que usamos para mejoría continua, mejora. Y bueno, toda mejora continua empieza con básicamente un ciclo de PDCA que todos conocen. Y ese mismo ciclo de PDCA a veces se puede leer como plano un problema que tenga en la empresa. El do, às vezes, ele não é só o do, é execute em si. Há um par de nomes que há em la disponíveis sobre esse tema. ¿Sí? Em particular, em nossa empresa, tínhamos um problema muito grande que era a publicação manual. ¿Sí? E para isso, o problema que teníamos que resolver era o build automatizado. E eu vou entrar em detalhes, pero esse é o ciclo que detectamos e montamos para resolver esse pequeno problema, que en la realidad no es tan pequeño. ¿Sí? Bueno, en nuestro ciclo de desarrollo teníamos una serie de etapas que no son tan pequeñas, ¿sí? Pero segue un poco de Scrum y algunas cositas más que tenemos en nuestros, em nosso ciclo. E acá temos basicamente dois problemas. ¿Sí? Sempre que um pedaço na versão era liberada, temos que fazer uma publicação. E para isso, sempre que uma tarefa esteja na situação de teste, ou seja, está testeada, está pronta, temos que publicá-la em um ambiente de acceptance ou homologação, ou quizás acceptance UAT. ¿Sí? Y también el mismo acontecía después que la tarea está accepted. Teníamos que publicarla en producción. ¿Sí? Y solo después de esto es que de facto la historia está lista. ¿Sí?
Bueno, publicação manual tinha uma série de problemas, sim. Basicamente, para publicar manual é muito lento, sim. São uma série de etapas que tenho que fazer e essas etapas são muito custosas, tenho que copiar na carpeta e fazer coisas. Também na alta complexidade, ou seja, depende do projeto que tenhamos, teníamos que fazer umas etapas e em outros projetos outras, sim. Isso é muito complexo para o desenvolvimento. Saber que em determinado projeto há um arquivo que não pode ir, em outro projeto há outro arquivo que deve ir, sim. Também é subscrever erros, ou seja, quando um material manual, quizás me olvide de copiar um arquivo e listo, esferei toda a versão, sim. Muitas vezes delegadas a outro setor, ou seja, na companhia temos um outro setor que faz as publicações, então muitas vezes teníamos que montar um paquete e passar a eles e publiquem e quizás pegar o paquete errado e publicar o paquete errado, sim, muitas vezes acontecia. O bottleneck, ou seja, uma pessoa só tinha o conhecimento para fazer a publicação. Se todas as publicações tinham que passar por essa pessoa, esse era um bottleneck do ciclo. E perda de produtividade, ou seja, uma pessoa que poderia estar fazendo outras coisas está perdendo seu tempo publicando coisas. Bueno, diante desse problema, teníamos que fazer alguma estratégia, ¿sí? Então, detectamos que haveria uma série de regras no mercado que diziam que como eu posso fazer para publicar ou fazer uma série de passos automatizados, ¿sí? Bueno, quizás para nós a integração contínua aún é uma utopia, ¿sí? Pero temos que começar de algo. Empezamos haciendo os builds automáticos, ¿sí? Bueno, ¿qué es la diferencia entre esos tres ítems? La integração contínua, basicamente, é quando tenho na companhia um build automatizado e pruebas de integração automáticas, ¿sí? Pero el deploy en produção é manual. Perfeito. Adelante de isso, há entrega contínua, que é basicamente a integração contínua com um deploy em produção automatizado. Ou seja, não é basicamente um deploy automático, ele é automatizado. Alguém tem que apertar um botão, sim? E adelante há a implantação contínua, ou seja, qualquer cambio que o desenvolvedor hace vai à produção, sim? O ciclo de automatização me garante que hasta a produção aquele pequenito cambio está correto, está válido, está acepto. Okay? Acá adelante está um pequenito slide, uma pequenita imagem que mostra isto. Ou seja, tanto para ter continuous delivery ou continuous deployment, tenho que ter continuous integration. Ou seja, a integração contínua garante que hasta o teste del teste à frente, mi código está correto, ¿sí? Ambos tienen que ter integração contínua, ¿sí? La diferença acá es que en el continuous deployment, el deploy to production es automático, ¿sí? Bueno, entonces sabíamos que teníamos que ir hasta a homologación, o sea, queríamos tener un build automatizado hasta homologación. Fue en el año de 2014, 2015, más o menos. Y en ese año no había muchas alternativas para trabajar con automatización. Quizás cruisecontrol.net e uma série de
tarefitas que tenemos que hacer a mano el MS Build y quizás usamos también SVN para el código. Entonces, las tres cosas que teníamos que hacer para lograr éxito en el build automático de esta homologación. Okay. Bueno, Cruise Control hace lo que tiene que ser hecho, pero no es una herramienta muy amable, ¿sí? Tenía sus problemitas y no es una... José habló un poco de eso antes. Era una herramienta que la última versión fue liberada en 2004. ¿Sí? Entonces, en 2014 ya tenía 10 años y no es una herramienta que tenía actualizaciones. ¿Sí? Estaba colgada en el tiempo. Y también una serie de tareas que tenemos que hacer a la mano, ¿sí? O sea, tengo que decir que, bueno, para mi publicación tienes que hacer un build y acá tengo que decir cómo hago el build, ¿sí? Bueno, tienes que ir a ejecutar MS build con los parámetros X, Y, Z y así. Bueno, después del build hace el deploy y quizás tengo que programar todo eso, ¿sí? Bueno, okay. Esto quedó listo, bueno, pero teníamos algunas cosas que ganamos con ese primer ciclo, ¿sí? La autonomía del equipo, o sea, en el momento que la tarea es automatizada, cualquiera puede hacer, ¿sí? No depende más de una persona, cualquier persona del equipo lo puede hacer. Estandarización, o sea, en el momento que la tarea está automatizada, está estandarizada. Lo sí que para publicar en homologación tengo que hacer eso, y solo. ¿Sí? Para cualquier proyecto, la etapa es la misma. ¿Sí? Y eficiencia, o sea, un PC hace un conjunto de tareas muy más rápido que una persona. ¿Sí? Entonces, es muy más rápido hacer en automático que a manual. Bueno, con base en eso, nos perguntamos qué más podemos hacer si logramos hacer el build hasta producción. ¿Sí? Bueno, levantamos uma série de pequenas melhorias, ¿sí? Trazabilidade, latência e complexidade. Ou seja, se logro fazer o build automático hasta produção, não consigo traçabilidade. Ou seja, se não consigo detectar que parte de código foi hasta produção. ¿Sí? Tenho todas as etapas que este código passou. Menor latência, ou seja, quando logro fazer esta produção, logro fazer entregas mais rápidas, ¿sí? Mi cliente consegue, logra ver sus cambios com mais frequência, ¿sí? E menor complexidade, ou seja, é muito mais sencillo para o cliente fazer provas de versões chicas, menorcitas, do que fazer uma acceptance de uma versão muito grande, ¿sí? Tenho versões menores, libero-las com mais frequência, menor complexidade. Bueno, como lo dije, continuous improvement es continuo, o sea, logramos hacer un ciclo completo del PDCA y estandarizamos un nuevo patamar, ¿sí? Pero ese cambio es continuo. Entonces, tentamos ver con base en eso que detectamos en la ACT del ciclo anterior, qué es lo que necesitamos para hacer el próximo ciclo, ¿sí? Bueno,
here we go again. Ejecutamos el ciclo novamente. E o problema agora é build em produção, sim? E nesse meio tempo, Artet, agora Renexus, lançou plugin de Jenkins, sim? Esse plugin melhorou muito. E, bueno, vamos ver que em la execução acá, como lo hacemos para integrar o plugin de Jenkins con Jenkins. Bueno, entonces, fomos uno de los early adopters del plugin, sí, con José Lamas. Y ahora el plugin está muy maduro, sí, es muy simple de usar. Basta instalar en el Jenkins el plugin y bueno, está listo. También para lograrmos hasta el build, hasta producción, tenemos que hacer un Power DevOps. O sea, teníamos un equipo que hacía todas las publicaciones hasta producción, pero ahora tenemos que hacer nosotros. Y esto generó una cierta dúvida, ¿sí? Con ellos si nosotros teníamos la capacidad y también la autonomía necesaria para hacer, ¿sí? Entonces, sentamos todos, definimos que, bueno, nosotros estamos publicando, nosotros tenemos la responsabilidad sobre el código. Quizás tenga algún problema, nosotros somos los responsables por ese código, ¿sí? Nosotros somos responsables por botar la versión funcional, ¿sí? Para esto también necesitamos algunos mecanismos de rollback, o sea, caso algo viene errado, tenemos que hacer el rollback de la versión anterior, ¿sí? Bueno. ¿Cómo funciona el plugin de Jenkins, sí? El equipo de desarrollo hace un commit de los cambios en la versión de su KB local, ¿sí? Bueno, con base en esa versión local es hecho un merge hasta la versión de la homologación, ¿sí? O sea, un conjunto de commits están listos para ser homologados y lo hago un merge en la versión de homologación. Esto en la KB local, ¿sí? Bueno, con base en ese commit, entonces hago un commit en la versión de homologación hasta Renexus Server. Jenkins con el plugin de Renexus Server hace verificaciones periódicas en este repositorio, ¿sí? Él tiene una KB remota acoplada, ¿sí? Entonces, detecta que hay una versión nueva que tengo que bajar y baja y inicia el proceso de build, ¿sí? En esa KB remota. Bueno, básicamente o que es el build, el proceso de build, un update, o sea, hace el update de los cambios que hay, hace un build all o un rebuild all, depende de la configuración. Una serie de tareas que llamamos de pre-deploy, o sea, quizás me tire las fuentes o sí, depende del proyecto. Hace de facto el deploy, o sea, me publica los cambios. Y después un post-deploy. En nuestro caso, ¿qué es el post-deploy? Un commit en el repositorio de SVN, para que tengamos la última versión. Y caso necesitamos regresamos al SVN y publicamos nuevamente, ¿sí? Y la última cosa que hace es un notify, o sea, le envía a Slack en determinado canal un release notes básicamente es lo que tiene en el commit del desarrollo, ¿verdad? Que fue hecho aquí, ¿sí? Y esto también puede hacer con una versión en producción, o sea, tengo un otro proyecto en Jenkins que hace lo mismo. Quizás conecten la misma KB remota en una versión diferente.
y hace el mismo ciclo en los dos proyectos. Bueno, acá tenemos una par de tablas que logramos hacer en Jenkins. Acá tenemos los proyectos, ¿sí? Y Jenkins es muy mejor que cruisecontrol.net. Es la herramienta, una de las herramientas líderes de mercado, ¿sí? Entonces, logramos separar las versiones de homologación y de producción, ¿sí? Para que quede más sencillo para el desarrollo. Y con eso también logramos capturar los cambios que fueron hechos en cada commit de Server, ¿sí? O sea, es muy más sencillo enviar a mi cliente lo que tiene la versión 2.2.1, lo que tiene la versión 2.2.2, ¿sí? Cada versión tiene sus textos que fueron puestos en el commit del Server. Y acá hacemos el envío manual al medio del release notes, o sea, juntamos una serie de versiones y de commits y enviamos. O sea, en específico ese proyecto es el painel CC, que es un proyecto del Estado para que se consigan ver cómo están los diferentes proyectitos del gobierno, ¿sí? Es un painel de gestión. Entonces, acá tenemos que la versión liberada es básicamente un copy and paste del changes de Jenkins. Acá, un poco más detallado, hacemos una serie de cambios y el release notes que enviamos al cliente. ¿Okay? Bueno, con eso también logramos la menor latencia. O sea, en 2 días hemos liberado 3 versiones en homologación. Y acá en un par de días también liberamos 3 versiones a la producción. 4, claro. O sea, es muy rápido hacer así. Muy rápido. Acá tenemos desde septiembre 11, 12 y 14. Bueno, con eso todo el ciclo de PCA termina con una serie de cosas que gostaríamos de mejorar. Y con eso montándonos un wishlist para las próximas iteraciones. No sé cuántas serán, pero tenemos una serie de ítems que gostaríamos de hacer. El primero, el principal, las pruebas automáticas, pero el principal es el más complejo porque tenemos que hacer un cambio de paradigma de desarrollo. O sea, en el evento de ejecución tenemos que cambiar la forma que hacemos hoy de hacer todo el código en el evento, ¿sí? Porque tengo que someter ese evento a un test. Y si tengo que hacer un test, ese evento él no puede tener mucho código. Hasta lo principal es que jame un procedimiento y ese procedimiento me hace todo lo que tiene que ser hecho. Eso es un cambio de paradigma muy grande para nosotros. Tenemos que sentar y focar en eso para que logramos hacer los tests, las pruebas automáticas. Tenemos también una motivación de hacer TDD, que para nosotros no es testar, no más testear después del deploy, ¿sí? Hacer un test-driven development, o sea, hacer los casos de test antes de empezar a desarrollar. Tenemos también la necesidad de usar deploy units, que es una feature que hace poco se liberó.
O sea, el deploy unit arma una serie de objetos genexos que tengo que hacer deploy y lo hace deploy, ¿sí? Pero tenemos que ver cómo lo podemos hacer para automatizar eso, ¿sí? El mecanismo de rollback automatizado, o sea, determinados proyectos pueden tener una acción de hacer un rollback, o sea, el cliente no aceptó, no le gustó, tenemos un problema que no fue detectado, hacer el rollback automatizado, o sea, clicar en un botón y hacer el rollback. La republicación automatizada también, o sea, mi servidor está fuera, me envió el pacote, la versión por la mitad y me gustaría hacer un rollback, o sea, republicar la última versión que tengo, o sea, clicar en un botoncito y hacer la republicación automatizada. Otro tema que tenemos pendiente es el merge del webconfig, o sea, hay cambios que son hechos en el webconfig de la producción que están apenas en el servidor. Y estos cambios no tenemos en la versión que hace la publicación, o sea, tenemos que hacer un merge, ¿sí? Hoy ese merge es manual. Gostaríamos de que esse merge se lograse conseguir automatizado, ¿sí? Y también release notes automáticos, o sea, catar el texto del commit del Jenkins y enviar automáticamente al cliente, ¿sí? No tengo que hacer nada, pero liberé la versión y el cliente recibe el mail. También gostaríamos de hacer el continuous deployment y para eso tenemos que ter uma forma de fazer merges automáticos, ou seja, o desarrollo hace um commit na versão de desarrollo e esse commit se propaga hasta a produção, ou seja, haga um merge automático em homologação, haga um merge automático em produção, ¿sí? Desarrollamos um script em PowerShell que hace casi lo mismo, hace casi isso, se lo pego un pequeñito commit y ese commit por tareas MS Build también es propagado hasta una versión específica, ¿sí? Tenemos ahora que automatizar ese script, o sea, hasta hago un commit en desarrollo, ese commit me dispara la ejecución de este scriptzinho en PowerShell para que haga la propagación hasta producción. Bueno, lo que tenía para decir es eso. Lo más es que lo gostaria de decir es que no se sientan incomodados, ¿sí? Cualquier pequeña motivación que tengan son una capacidad de mejora muy grande, ¿sí? Y que empiecen a usar el plugin de Genexus con Jenkins, que es uno de los mejores amigos de los analistas Genexus, ¿sí? Muchas gracias.